La clave para el bienestar económico es entender las profecías de Oseas, Ageo y Malaquías. Son tres profecías que si las entendemos en esta hora vamos a tener una perspectiva diferente de lo que es el bienestar económico. Entonces tenemos a Oseas, tenemos a Ageo y tenemos a Malaquías. Vamos a leerlo uno por uno. Vamos a leer la profecía de Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la profecía de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? ¿Y por qué al pueblo le faltó conocimiento? El mismo texto lo explica. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley. Recordemos que la ley es la palabra en hebreo Torah, y Torah significa instrucción. Porque olvidaste la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí vemos que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque olvidó la Torah de Dios, las instrucciones de Dios. La profecía de Ageo dice, empieza con una pregunta: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Impresionante esta profecía de Ageo. Está diciendo que el pueblo está viviendo en sus casas, en sus mansiones, están viviendo cómodamente en su zona de confort, pero el templo, ¿sí? Está siendo descuidado. ¿Sí? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios está haciendo como un reclamo. ¿Ustedes por qué viven bien y por qué mi casa, mi templo, mi tabernáculo está en ruinas? Y es eso lo que les pasa cuando ponemos la prioridad primero en nosotros y no en Dios. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Es como si tú recibieras tu sueldo y lo echaras en el bolsillo, y el bolsillo tuviera un roto, un agujero, y cuando llegues a la casa y vayas a sacar el dinero, pues ya no está, porque está en un bolsillo roto, o sea, se desapareció. Y Malaquías, pues Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con condenación, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si conectamos las tres profecías, la de Oseas, la de Ageo y la de Malaquías, vemos que el pueblo de alguna u otra manera le está dando la espalda a Dios en la parte financiera. ¿Sí? ¿Por qué en Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿Quiénes eran los encargados de dar el conocimiento al pueblo y a la nación de Israel? Los encargados que Dios había establecido son los sacerdotes, ¿sí? Y toda la tribu de Leví, que eran los encargados de trabajar en el tabernáculo y de llevar la palabra de Dios. ¿Por qué los sacerdotes y por qué los levitas? ¿Por qué cesó el conocimiento? Ellos eran los encargados de llevar el conocimiento. ¿Y por qué cesó el conocimiento? ¿Por qué los sacerdotes, por qué los levitas ya no predicaban la Torá, ya no predicaban las instrucciones? Porque el pueblo olvidó el sustento o el diezmo que le debían dar a los levitas y a los sacerdotes. Al pueblo de Israel no aportar, no dar, no cumplir con el diezmo, con los mandamientos del diezmo, pues los levitas y los sacerdotes les tocó hacer otras actividades, y por eso se descuidó la enseñanza y la educación en el pueblo de Israel, y por eso dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Muchas veces lo leemos así literal, pero cuando profundizamos en la historia y en el texto, vemos que ¿por qué se descuidó el conocimiento? Porque el pueblo descuidó el sustento y la manutención de los sacerdotes y de los levitas. Por eso no había enseñanza, no había educación, y al no ver enseñanza y al no ver educación, pues, dice la Biblia, el pueblo fue destruido. Y eso lo comprobamos en la profecía de Ageo. Dice exactamente lo mismo: ustedes se olvidaron de mi templo, ustedes se olvidaron de mi casa, ustedes ya no están aportando, ustedes no están dando realmente lo que les pertenece a Dios. Y en Malaquías lo dice directo: si robará al hombre a Dios, dice: vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, el pueblo se había olvidado de dar los diezmos para que en el templo no faltara alimento, para que en el templo no faltara sustento, y así los sacerdotes y los levitas se dedicaran al 100% a la enseñanza y a la educación de la Torá, de las instrucciones, de la palabra. Entonces,
estas tres profecías vemos algo muy importante y muy interesante. ¿Y qué es la conclusión de esas tres profecías? Que el pueblo había descuidado económicamente o no estaba aportando económicamente lo que Dios había establecido. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo el paquete completo, el paquete financiero. La nación de Israel se olvidó y por eso no estaban siendo bendecidos. No estaban siendo bendecidos. Así que es muy importante que como familias en esta hora, en este siglo XXI, en esta época de tanta cosa, no nos olvidemos de las cosas de Dios. No nos olvidemos lo que realmente le pertenece a Dios ni aportar. Imaginémonos un cuadro tan sencillo, que usted no dé sus ofrendas, no dé sus diezmos. ¿Qué va a pasar con el líder que usted tiene allá en su iglesia local, en su congregación, su pastor? Pues que no va a tener el sustento, va a empezar a preocuparse, no va a predicar al 100, ya va a querer pensar en otras cosas, en suplir sus necesidades de otra manera y prácticamente pues no se va a llevar un ministerio como se debería, ¿sí? A tal punto que pueden cerrar la congregación, ya no hay enseñanza, ya no hay palabra, y si no hay enseñanza, no hay palabra, pues usted se va a enfriar espiritualmente y lo más probable es que se pueda apartar de los caminos. Así exactamente fue lo que pasó allá en la nación de Israel. Entonces, como familia, que debemos vivir en obediencia a los mandamientos, tenemos que ser sabios y nunca defraudar a Dios en las finanzas, nunca dejar de aportar, de contribuir, porque allí está la clave de nuestra bendición. Dios dice, pónganme a prueba, y esto es lo más hermoso de la conclusión de estas tres profecías, de Oseas, de Ageo y de Malaquías. Dios dice, pónganme a prueba. Y vamos a leer este texto. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Malaquías termina con esta promesa maravillosa. Dice el Señor, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y esta es la invitación en esta hora que como familias debemos poner a prueba a Dios. No hay nada más en que Dios nos autorice que lo pongamos a prueba sino en las finanzas. ¿Sí? No hay nada más, no, en nada más podemos poner a prueba a Dios porque no podemos, Él es soberano. Pero aquí en las finanzas Él dice, pónganme a prueba. O sea, si ustedes cumplen con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus responsabilidades para el templo, porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Y cuál es? Que la palabra, que su enseñanza, que su Torah, que sus instrucciones, que su evangelio sea predicado en el mundo. ¿Sí? Y en ese momento de la historia, Dios estableció eso para que nada les faltara a los sacerdotes, para que nada les faltara a los levitas. Dios no le había dejado herencia ni heredar a los levitas para que no estuvieran pensando en el dinero, en las cosas de aquí de este mundo, sino que se dedicaran 100% a la educación y a la formación de la palabra, de las escrituras. Entonces el Señor dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Y la promesa en esta hora es para todos nosotros. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Esto es una promesa maravillosa que debemos hacer uso en esta hora. Si correspondemos con lo que le pertenece a Dios, pues Dios también nos va a bendecir poderosamente. Vamos a ver los diezmos, vamos a hablar un poquito de los diezmos, porque es un tema muy polémico, es un tema que quizás mucha gente discute en redes sociales. Te quiero preguntar, ¿tú qué opinas del diezmo? Déjame en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Se debe diezmar? ¿No se debe diezmar? Mucha gente dice que los pastores se roban el diezmo. Déjame en los comentarios tú qué opinas acerca del diezmo. ¿Sí? Déjame en los comentarios si hay que darlo, si no hay que darlo. Y mientras tú me dejas los comentarios, quiero decirte esto. La obediencia es sinónimo de abundancia. Y esto quiero que quede claro porque es lo más importante de este estudio. El tema de este estudio, recordémoslo, una familia en obediencia es una familia en abundancia. Y la obediencia, pues, es sinónimo de abundancia. Aquí tenemos los 3 diezmos que tenemos en las escrituras, ¿sí? Se nos ha enseñado siempre que es un solo diezmo, que es el 10% de todo lo que ganamos, pero resulta que esa enseñanza pues ha estado incompleta, porque la Biblia enseña de 3 diezmos, ¿sí? No son 1, no son 2, son 3 diezmos que realmente están en las escrituras y que el Señor los estipuló así para suplir una serie de necesidades. Entonces,
El primer diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas, que no tenían heredad. Eso lo vemos en Números 18, capítulo 18, versículo 21 al 24. Dice, los levitas no tendrán posesiones materiales, un levita no acumula, no compra, no se enriquece, por eso deben ser asistidos por el pueblo a través del diezmo. Entonces, veamos la razón de por qué Dios estableció este primer diezmo. La razón del por qué Dios estableció este primer diezmo era porque a los sacerdotes y a los levitas no les correspondía heredad ni tierra y no les correspondía pensar en el dinero, en cómo van a proveer para su casa, para su familia, para ellos. Ellos no tenían que pensar en eso. Ellos solamente tenían que pensar en la educación, en la enseñanza, en la formación, en la investigación de la palabra. Ese era el objetivo de ellos, ¿sí? Entonces, un levita, un sacerdote, no tenía posesiones, ¿sí? No estaba preocupado por comprar su casa, su vivienda, por tener una segunda propiedad o por tener acciones, inversiones o negocios. No tenía por qué preocuparse o gastar su tiempo y su vida en eso, ¿sí? Un levita no acumula. Esa era otra característica de ellos, que Dios les había dicho, no acumulen. O sea, un levita no está preocupado por recibir dinero, no. Ellos no tenían que acumular, no compraban, no debían enriquecerse, ¿sí? Como eran personas dedicadas solamente al ministerio, al sacerdocio, al templo, pues el pueblo tenía que asistirlos, o sea, el pueblo tenía que darles este primer diezmo. Entonces, que quede claro que este primer diezmo, el primer 10% de las cosechas y de todo lo que ganaban los israelitas, era para los levitas y sacerdotes, para el mantenimiento de todo este grupo de personas. El segundo diezmo que habla la Biblia era o es para celebrar las festividades del Creador, ¿sí? Este diezmo, si quieren tomar apuntes, está en Deuteronomio capítulo 14, 22 y Deuteronomio capítulo 16, del verso 16 y 17. Ahí están los versículos en pantalla. Recordemos que hay tres fiestas del Creador que Él las estipuló como mandamientos, como fiestas solemnes, fiestas sagradas. Entre las tres fiestas tenemos panes sin levadura, o de las semanas. La primera fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta es la fiesta de las semanas. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? No se podía presentar ningún israelita con las manos vacías a estas fiestas, porque si se presentaban con las manos vacías, era como si no estuvieran diezmando. Entonces, de lo que ganaban, de todas sus cosechas, bueno, apartaban este segundo diezmo exclusivamente para gastárselo en familia allá en las fiestas del Creador. Es muy importante, y usted lo puede constatar ahí en Deuteronomio 14 y 16, este segundo diezmo. O sea, era para invertirlo en mi propia familia. Yo soy israelita, saco mi primer diezmo, que es para los levitas y sacerdotes, saco mi segundo diezmo, que es para asistir a las fiestas. Recordemos que esas fiestas eran anualmente, donde se designaba el lugar, y ese dinero, ese segundo diezmo, era para yo asistir a esas fiestas y no presentarme con las manos vacías, sino poder tener un banquete, poder comer con mi familia. Bueno, eso es algo muy, muy importante. Y el tercer diezmo es un diezmo también maravilloso y es para el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita. La cita donde se enseña este diezmo está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 y 29. Y este diezmo era para que todos ellos comieran y se sacían los pobres, ¿sí? Este diezmo era muy especial porque se sacaba cada 3 años. Entonces, 3 años de trabajo y se sacaba este tercer diezmo que ya no era para el sacerdote, que ya no era para las fiestas, sino que era para el pobre, ¿sí? Era para la viuda y era para el huérfano y el extranjero. Y en ese grupo pues también entraba el levita, porque la vena del levita no tenía heredad, entonces era como la oportunidad para que el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita pudieran saciarse, pudieran comer, pudieran disfrutar. Y todo esto el Señor lo estipuló como algo social, ¿sí? Para cubrir ciertas necesidades. Entonces el primer diezmo lo estableció el Señor para cubrir las necesidades de los sacerdotes, de los levitas, para que hubiesen personas 100% dedicadas a la enseñanza, a la investigación, a la educación del pueblo. Recordemos lo que hizo Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque los sacerdotes y levitas no estaban enseñando, no estaban predicando, no estaban instruyendo. ¿Y por qué no estaban predicando e instruyendo en la Torá? ¿Por qué? Porque la gente no estaba diezmando. Entonces vean el ciclo, cómo se va formando. El segundo diezmo, pues Dios lo estableció para que tengamos el dinero necesario para asistir a las fiestas solemnes de nuestro Creador, que lo disfrutemos en familia. Y el tercer diezmo, pues el Señor nos olvida de los pobres. Dios estableció este tercer diezmo exclusivamente para suplir las necesidades del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Hay cientos de textos donde el Señor enseña que debemos dar al pobre. Dice los proverbios: el que da al pobre, a Jehová presta.
Yo voy a hacer un estudio muy especial con respecto a esto de dar al pobre, específicamente este tercer diezmo, porque hay muchos pasajes en la Biblia que los hemos pasado por alto, pero pues hay una enseñanza muy especial. Entonces, recordemos que son 3 diezmos. Si realmente queremos sujetarnos a lo que dice las Escrituras y queremos practicar el diezmo 100% bíblico, pues no debemos dar un diezmo, sino debemos dar 3 diezmos. El diezmo para los levitas y los sacerdotes, el diezmo para las fiestas y el diezmo para los pobres, viudas, extranjeros y huérfanos. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si el Señor nos ha bendecido, porque pues yo sé que hay muchas personas que han experimentado la bendición cuando se da el diezmo, cuando se ofrenda, cuando se dan votos, pero quiero que analices esto. Si Dios nos ha bendecido dando solo un diezmo, porque esa es la realidad y la verdad tenemos que decirla. Actualmente se nos ha enseñado dar solo un diezmo, que es el diezmo que se da a la congregación para los gastos y manutención del pastor y de los gastos locales. Y si el Señor nos ha bendecido que hemos dado solo un diezmo, ahora imagínense la bendición que puede llegar si realmente obedecemos a los 3 diezmos que enseña la Biblia. Eso sería algo de locos. Y ya está en cada familia, en cada hermano, en cada persona atreverse, como lo leímos en Malaquías. Pruébenme, inténtenlo, pónganme en la prueba. Y la Biblia lo dice, traed los diezmos al alfolí. No dice el diezmo, traed los diezmos, porque eran 3 diezmos. Ya se los acabé de comprobar por la Biblia. Entonces, esta reflexión quiero que quede en sus mentes y en sus corazones. Si Dios nos ha bendecido y hemos dado solo un diezmo, ¿cómo sería donde empecemos a practicar verdaderamente los 3 diezmos? Pues podría llegar a ser una bendición extraordinaria, como lo dice Malaquías. Va a haber bendición hasta que sobreabunde. Van a haber bendiciones que no vamos a poder realmente tener lugar para todas ellas. Así que eso es lo bonito de la palabra del Señor. Y vamos a hacer un ejemplo ya con números. Supongamos que tenemos un salario de 10 pesos. Este ejemplo lo hice con pesos para entenderlo fácilmente. Entonces, si tenemos un salario de 10 pesos, el primer diezmo, que es para el levita, para el sacerdote, sería 1 peso. El segundo diezmo, que es para las fiestas, sería otro peso. Y el tercer diezmo, que sería para los más necesitados, sería otro peso. ¿Cuánto nos quedaría después de sacar los 3 diezmos? Nos quedarían 7 pesos. ¿Sí? Entonces es muy sencillo cómo realmente llevar a la práctica este tema de los 3 diezmos. Entonces tenemos un salario de 10 pesos, 1 peso para los levitas y sacerdotes, 1 peso para las fiestas, que es para invertirlo en mi familia, en las fiestas, disfrutar de las fiestas del Creador, y un diezmo para los más necesitados, para los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Entonces, si apartamos estos 3 pesos, nos quedan 7 pesos. La pregunta, ¿será que una familia puede vivir con 7 pesos? Y esta pregunta quiero que la analice, que me dejen en los comentarios. ¿Será que si ganamos 10 pesos y damos 3 pesos en diezmos, ¿será que podemos vivir con 7 pesos? Yo no puedo contestar esta pregunta. Lo que sí le puedo decir es, hay que intentarlo y poner a prueba a Dios. Hay que intentar y poner a prueba a Dios. Porque humanamente, si ustedes se imaginan ganándose el sueldo mínimo, supongamos que el sueldo mínimo sea 1.000.000, usted diga tengo que sacar 100.000 para el levita, para el sacerdote, 100.000 para las fiestas y 100.000 para el necesitado, me quedarían 700. Y humanamente usted puede pensar, no creo que pueda vivir con 700, que sería como el ejemplo que estamos haciendo. Pero quiero retarlo en esta hora, que lo intente y pongamos a prueba a Dios en esta parte, a ver qué puede pasar. Y quiero retarlo con este texto de 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. Lo que hemos aprendido en Oseas, en Ageo, en Malaquías, en todos estos textos proféticos, es la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, este es un reto para todos, inclusive para mí, para mi familia, es un reto de empezar a practicar realmente lo que enseña la Biblia acerca de los mandamientos del diezmo, y es poder llegar algún día a practicar estos 3 diezmos literales, apartar los 3 diezmos, y de seguro Dios nos va a sorprender poderosamente.